vio todo lo que había creado, era perfecto y era bueno en gran manera. Mas cuando dijo esto, en el sexto día, todo había culminado. ¿Había necesidad de poder aumentar un día más a la semana? Aparentemente no, porque todas las cosas ya fueron creadas. Mas ¿por qué Dios estableció un séptimo día? ¿Por qué la semana no tiene solo 6 días, si solo en 6 días creó Dios todas las cosas? Si todo lo que Dios crea tiene un propósito, entonces el séptimo día tenía un propósito muy especial. Y hoy quiero que juntos podamos analizar el propósito de un día más en la creación, al establecer que la semana no tendría 6, sino 7 días. ¿Qué propósito tendría el último día de la semana? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y qué alegría saber de que tú estás siempre ahí del otro lado, acompañando este programa. Estamos listos para poder entrar una vez más a la Sagrada Escritura, al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, y encontrar hoy una verdad importante, pisoteada en el tiempo, Satanás como siempre intentando distorsionar el plan de Dios, intentando quebrar los pilares y el fundamento que Dios estableció, mas hoy veremos cómo la palabra de Dios se levanta para poder restaurar aquello que el diablo siempre ha intentado quitar. Bienvenido, comienza Biblia Fácil. Bienvenidos amigos a un estudio más, este es un nuevo capítulo. Vamos hoy a nuestro tema de estudio, el séptimo día de la semana. ¿Por qué un séptimo día si solo con 6 era suficiente? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra para poder encontrar en ella la luz que necesitamos para encontrar salvación para nuestra vida y sobre todo descubrir el propósito por el cual creaste todas las cosas. Gracias porque en ti encontramos nuestra identidad, nuestro valor, y hoy ayúdanos a encontrar una vez más una verdad basada en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si se han dado cuenta, hasta hoy apenas hemos ido entre el capítulo 1 y el capítulo 2 viendo detalles sobre la primera semana de la creación. Todavía no hemos tocado nada del capítulo 3. Sin embargo, al comenzar el capítulo 2 hay un detalle importante sobre un día que Dios colocó, además de cuando ya terminó toda la creación, tuvo la necesidad, digamos, de poder aumentar un día más con un propósito diferente. Muy bien, Génesis, el comienzo del Evangelio. Nuestro tema de hoy, el séptimo día en Génesis. La semana obviamente no tenía nombre, los días no tenían nombre, pero sí tenían números. Dios enumeró los días, no los colocó nombre. Los nombres van a aparecer mucho tiempo después. Otra cosa que fue cambiando en el tiempo es que el día no comienza a medianoche, como hoy comúnmente se conoce. El día comienza al atardecer. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Tarde y mañana. El día comienza con la parte oscura y culmina con la parte clara. Tarde y mañana. Quiere decir que al ponerse el sol está comenzando un nuevo día, como también está terminando el día anterior. Eso fue la manera como Dios estableció los días, tarde y mañana y por números, del 1 al 7. ¿Qué significa el séptimo día? Muy bien, nosotros ya hemos visto aquí cómo fue la semana de la creación. Primer día creó el tiempo, luz, el calor. Segundo día, la atmósfera y la tierra separó el agua de la tierra seca.
Tercer día las plantas, cuarto día lumbreras, quinto día criaturas del mar y las aves del cielo, sexto día los animales terrestres y el hombre. Cuando habla del hombre estamos hablando del hombre y mujer, el sexto día. Y hasta aquí la creación ya estaba completa. Usó algunos días para poder crear el ambiente y otros días para poblar. En sí, de los 6 días de la semana, 3 fueron para realmente sostener la vida. Primero, la atmósfera, la luz, el espacio, todo fue para crear las condiciones de vida. En el tercer día, cuando crea las plantas, era para sostener la vida. Entonces, hasta aquí es solamente crear las condiciones para la vida. A partir del cuarto día en adelante, viene el origen en sí de animales, del hombre, de todo ser viviente. Y aquí en el cuarto día, obviamente, coloca para las lumbreras, para el sol y la luna, las funciones específicas para también sostener la vida. En sí, la semana debería tener solamente 6 días, porque cada día tenía un propósito específico. Sostener la vida, y de pronto aparece un día más. ¿Era necesario? ¿Y por qué? Si hasta aquí Dios está interesado en crear las condiciones y sostener la vida humana, el séptimo día tendría un propósito especial. Vamos a ver cuál es ese propósito. Muy bien. Siempre se ha intentado dar explicaciones al tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál explicación de un día? Un día es la explicación de que la Tierra gira sobre su propio eje. Un mes es el tiempo de una luna nueva a otra luna nueva. Un año es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Todo tiene una explicación. En el tiempo hay explicación. Se explica un día, se explica una semana, se explica un año. Pero la ciencia no puede explicar por qué una semana debe tener 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué 7? Ustedes saben que en la Revolución Francesa, en ese tiempo de revolución, se atrevió el ser humano a cambiar el calendario e incluso a alterar la semana. Y se colocó una semana de 10 días. 10 días. ¿Qué sucedió? El ser humano no soportó. Y uno puede decir, pero ¿cuál es la diferencia? Si finalmente a quién le importa. No, la semana de 10 días que fue establecido tuvo que volver a su estado de 7. Hubo otro tipo de alteración donde en algunas empresas dijeron no vamos a trabajar los 7, solamente serán 4 y 3 para otras actividades. Igual, la productividad cambió, el ser humano no aguantó más ese ritmo de 4 días y nuevamente volvió a la semana de 7 días. Por más que el ser humano intente romper la semana de 7, no puede. ¿Por qué? Y la explicación no lo trae la ciencia, la explicación lo trae la Biblia. ¿Por qué Dios estableció la semana en 7 días? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 7? Y hay una explicación obviamente biológica que vamos a ver al final, pero hay otra que es la mayor de todas y es el propósito por el cual fue creado el séptimo día. Muy bien, vamos a ver aquí aparentemente una contradicción en los textos. Génesis 1:31 dice así: vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Muy bien. En el día sexto, Dios había creado todo. ¿Correcto? Ya estaba completo. Todo había creado.
Capítulo 2, que es el siguiente, nada más. Después del versículo 31 del capítulo 1, comienza el capítulo 2. Y allí nuevamente dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y luego el verso 3 va a decir: y santificó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Muy bien, aquí tenemos aparentemente un problema. ¿Cuándo acabó todo? ¿El sexto día o el séptimo día? Aquí dice que en el sexto vio todo lo que había hecho y era bueno. Capítulo 2 dice que fue el séptimo día cuando realmente concluyó. ¿Cómo hacemos aquí con esos textos bíblicos? Bueno, es fácil de poder mirar el texto bíblico bajo la obra del artista. Ustedes saben que los cuadros más caros del mundo se debe a la firma del pintor. Yo me he ido a museos y he visto algunos cuadros que yo no entiendo. Aquel que ama el arte dice, pues bueno, esto a mí tienen que explicarme algunos cuadros. Pero cuando uno ve el valor y el cuidado que se tiene esos cuadros, no es por la pintura, es por quién lo pintó. Puede otro copiar ese cuadro, pintar ese cuadro, hasta mejorar ese cuadro, digamos humanamente, pero mira, ¿quién lo hizo? A ti no te conozco, no sé quién eres. El valor del cuadro va a depender de quién lo hace. Y eso va a suceder para muchas cosas, ¿no? Vamos a la creación. Dios crea todo el mundo y lo hace en 6 días. Imagínense como un pintor. El primer día, la luz, el calor, el clima. Segundo día, la atmósfera, el cielo, la tierra, el agua. Tercer día, dibuja plantas. Cuarto día, coloca el sol, la luna. Quinto día, produce vida dentro del agua. Y también en el cielo, aves que vuelan. Sexto día, coloca imágenes de animales sobre la tierra. Y la pintura acabó. Ya está todo. ¿Qué más puedes añadir? Ya está completo. Si tú añades alguna otra cosa, primero, no hay necesidad porque está el cuadro completísimo. ¿Qué puede faltar? Tiene vida, tiene agua, tiene luz, tiene brillo, tiene todo. Muy bien. Hay una sola cosa que falta: poner una firma a ese cuadro. Y esa firma recordaría que todo aquel que ve el cuadro tiene dueño, tiene pintor. Y ese pintor es aquel que realmente le da el valor a toda su obra. ¿Qué es el séptimo día de la semana? La firma de Dios en el cuadro de la creación. Entonces, cuando el ser humano mira la creación tiene que llevar a la firma. ¿Cuál la firma? Yo soy el creador. Y para recordarte por todas tus generaciones que yo soy el creador, yo voy a levantar en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? El tiempo es algo que todos los seres humanos pueden entrar. Si Dios hubiese levantado un monumento físico, algunos irían. Si Dios hubiese levantado un monumento físico, en la historia se hubiese destruido. Pero ¿cómo destruir el tiempo? ¿Cómo? No hay manera. Entonces el sábado, el séptimo día, se convierte en el espacio que Dios otorga al ser humano en la semana para recordarle de dónde viene, cuál es su identidad, y todo lo que ve tiene un autor.
Si es que el sábado o el séptimo día hubiese siempre sido observado en la humanidad, jamás hubiese aparecido teoría del evolucionismo. Jamás hubiese aparecido ateísmo. Porque el sábado, ¿qué cosa te recuerda? Hay un creador. ¿De dónde vienes? Tú eres hecho por las manos de Dios. Las cosas en este mundo fueron creadas por alguien. Entonces el sábado se levanta en el tiempo como la firma del Creador para hacerte recordar que Él es el Creador de todo. Él es el Creador. Ese es el propósito del día sábado. Ahora, ¿por qué Dios descansó? ¿Dios estaba cansado? Claro que no. Isaías 40:28 dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no descansó porque estaba cansado. Entonces el propósito del sábado no era que estaba tan cansado y bueno, creó un día más para dormir. No, eso no es el propósito del sábado. No es la figura de cansancio y el descanso en el cansancio. Marcos 2:27 presenta el propósito y dice así: también les dijo, el día sábado, en algunas versiones dice día de reposo, encima de reposo aparece un asterisco y abajo dice que equivale a sábado. Fue hecho por causa del hombre. ¿Cuál sería la causa para el hombre? Recordarle cuál es su propósito, ser un recordatorio de que Él viene de las manos de un creador. Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Primero es creado el hombre, luego el sábado. El sábado le haré recordar al hombre que no tiene que preocuparse porque hay un creador y sustentador. El sábado te recuerda que eres criatura y que necesitas depender del Creador, porque también Él es el sustentador. Entonces el sábado se convierte en un monumento en el tiempo de que existe un Creador. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo la obra que hizo, bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. 3 características especiales que Dios da al séptimo día de la semana. Primero, la primera característica, reposó. La segunda, bendijo, y la tercera, santificó. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en toda la semana de la creación no existe un solo día que Dios haya dicho y santificó segundo día. Bendijo el tercer día. La bendición de Dios recayó sobre animales, recayó sobre Adán y Eva y recayó sobre un día. Las 3 bendiciones que ustedes ven en el capítulo 1 no es por los días de la semana. Sobre los animales los bendijo para que se fructifiquen, multipliquen. Sobre Adán y Eva también para que se multipliquen. Y la tercera bendición de la semana es el sábado. ¿Y qué significa santificar? Santificar significa separar. Por eso es que en la Biblia el concepto de santo no es aquel que no peca. El concepto de santo es aquel que se separa para servir. Kadosh, santo, santo. Entonces, Dios es el que separa de toda la semana un día. Cuando alguien viene y dice así, es que todos los días son iguales, porque Romanos 15:4 dice el apóstol Pablo que no hay diferencia entre un día y otro. Hay que leer el contexto. Porque Pablo no está diciendo que en la semana todos los días son iguales. Pablo está atacando un problema del judaizante. ¿Qué es un judaizante? El judío que iba a las iglesias donde el cristianismo estaba naciendo para que pueda practicar las costumbres judías. ¿Cuáles son las costumbres judías? Todos los ritos y ceremonias, lunas nuevas y todas las fiestas que fue establecida en el Antiguo Testamento,
que entendemos que en la cruz tuvo su cumplimiento. Entonces los judíos también tenían algunos días específicos para poder ayunar. Uno de ellos dice que era el día jueves o el día martes. Entonces ellos declaraban, aparte del sábado, algunos días santos para poder practicar ciertas cosas. Viene Pablo y dice, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque en ese asunto los días son iguales. No está derribando la idea de que todos los días son iguales desde la creación, porque Dios sí hizo una distinción en la semana de la creación. Y esa distinción lo hizo solamente con el sábado. Entonces, quien separa no es una iglesia, no es un pastor, es Dios. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué siempre habla del sábado? Porque es lo que el mundo no habla. La gente solamente quiere escuchar del Dios Salvador y no del Dios Creador. Fíjense lo incoherente. Queremos a Jesús como Salvador, pero no como Creador. Entonces hay mucha gente que se incomoda, dice, nuevamente el sábado, como si el sábado salvara. No, el sábado es el reconocimiento del Dios Creador. Entonces, así como yo reconozco a Jesús como mi Salvador, yo reconozco que Él es mi Creador. ¿Y cómo yo lo adoro como Creador? Cuando yo reconozco lo que Él separó. ¿Acaso Juan 1:1 no dice que por Él fueron hechas todas las cosas? Entonces, yo lo acepto como Salvador y lo reconozco como mi Creador. El último mensaje de Apocalipsis capítulo 14 dice, temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. O sea, adora a tu Creador. Y el monumento que estableció, ¿dónde? En la creación. Marcel. Mi duda es, ¿por qué el sábado y no el domingo? Cuando los días de la semana empezamos, por ejemplo, por el lunes. Y el sábado vendría siendo el sexto día, no el séptimo. Uh-huh. Es que el cambio del lunes como primer día de la semana, eso es recién para nuestra era, nuestra época. En la Biblia, los 7 días de la semana primero están enumerados, no por nombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber cuál es el primero y cuál es el séptimo? Pues la Biblia me responde. Vamos a Lucas capítulo 24. ¿Está bien? Lucas capítulo 24. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que el domingo no es el séptimo, ¿no? Y el domingo es el primer día? ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Lucas capítulo 24. Lucas 24:1. Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entre tanto no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Muy bien. ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. ¿Cómo llama la Biblia el domingo? Primer día de la semana. ¿Tú sabes cuándo se escribieron los evangelios? Los evangelios se escribieron entre 30 a 40 años después de la resurrección. No es que el evangelio se estaba escribiendo mientras Jesús estaba, no. Pasaron 40 años. Después de 30, 40 años, viene y dice, primer día de la semana, Jesús resucitó. Te voy a mostrar otro texto más claro. Vamos a Apocalipsis 1. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10. Mira, es impresionante. Quien escribe Apocalipsis es Juan. ¿Está? Y él recibe su primera visión. Y en el versículo 10 dice así. Yo estaba en el Espíritu. El Espíritu es una manera de decir entré en visión. En el día del Señor. Aquí no dice sábado, aquí dice apenas día del Señor. Muy bien. ¿Quién escribe Apocalipsis? Juan. Juan es el mismo
que escribe el Evangelio de Juan, el mismo que escribe Apocalipsis. Muy bien. ¿Cuál es el día del Señor para Juan? Vamos a Juan. Juan, el Evangelio de Juan. Obviamente que Juan también escribe cartas, ¿no? Pero vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver allí el capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Si para Juan el domingo que Jesús resucitó era el primer día de la semana, ¿cuál era el día del Señor para Juan? El séptimo día. Muy bien. No es que todos los días son iguales, no. Vamos a Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Isaías 58, 13. Dice así: si retrajeres, algunas versiones dice del día de reposo. Si ustedes encuentran día de reposo, ahí hay un asterisco acá abajo, dice que equivale al sábado. Tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Quién llama mi día? Dios. Mi día santo. Y lo llamares delicias, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, ¿qué cosa dice? Te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Entonces, ¿quién es aquel que llama mi día? ¿Quién es el que llama mi día? Dios. Mi día. Vamos a retroceder un poquito. Isaías 56, un poquito más atrás, versículo 2. Porque algunos dicen, no, pues que el sábado fue hecho solo para el judío, pero en la creación no había judíos. Recuerden que hombre significa humanidad. Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. No dice el judío, dice hombre, y hombre significa humanidad. ¿Quién es bienaventurado? El hombre, no el judío, que guarda el día de reposo. Reposo abajo dice que equivale al sábado. Para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos guarden mis días sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. O sea, el sábado no fue para el judío, fue hecho para todos, para la humanidad desde el Edén. No, solo judíos, no. Eunucos, extranjeros, entren a mi pacto. Porque luego el sábado va a ser establecido dentro de la ley de Dios que forma el pacto. Sin embargo, ¿dónde se instituyó el sábado? Antes de la entrada del pecado. Antes. Entonces, si Jesús resucitó el domingo y la Biblia llama al domingo primer día de la semana, el séptimo día es sábado, por más que en el calendario el primer día sea lunes. Bíblicamente, primer día es domingo y séptimo es sábado. Vamos a finalizar la semana de la creación. ¿El sábado quedó en el pasado o todavía es necesario en el presente? En la revista Esperanza, el origen de todo, vas a encontrar respuestas bíblicas sobre el sábado y su relación con el origen del ser humano. Así que puedes solicitar esta revista enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito, más 5512 9810 1460. Te vamos a enviar un enlace para que allí tú puedas elegir si deseas la revista en formato físico, en formato digital, y te haremos llegar totalmente gratis. Así que aprovecha, es sin costo alguno. Puedes enviar otra vez el mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460.
Continuamos con nuestro estudio. El sábado tenía un propósito distinto y el sábado no fue hecho para dormir, porque no era el descanso físico el propósito del sábado. El propósito del sábado era el encuentro del ser humano con su creador, adorándolo como creador. Creador. Fíjense, vamos de Génesis a Apocalipsis. Abran sus Biblias. Apocalipsis capítulo 14. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14 hay un mensaje que se conoce como el mensaje de los tres ángeles, que en sí es el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Apocalipsis es un libro obviamente escatológico que habla sobre el tiempo del fin, sobre nuestro tiempo. Versículo 7 dice así. Bueno, el 6 dice que un ángel apareció en el cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí yo quiero hablar un poquito para las personas que dicen, ¿por qué ustedes siempre están hablando del sábado y sábado y sábado y sábado? Porque Dios me mandó a hablar esto. Y Dios ha levantado un pueblo en el tiempo del fin que tiene un mensaje impopular. Un mensaje que no le gusta escuchar a la gente, pero es un mensaje bíblico. Y ese mensaje bíblico tiene que ser predicado. Dios no me mandó solamente a decir, ven, aleluya, amén, tú eres sanado, tú eres próspero, Dios te va a bendecir, Dios te va a curar. No, el evangelio es otra cosa. El evangelio es entrega y renuncia, es tomar tu cruz. El evangelio es reconocer y adorar a Dios como Salvador y Creador. Y fíjate, ¿qué es el evangelio? Primero, el evangelio eterno es Jesucristo. Por eso siempre hablamos de Jesús. Jesús es el centro. Sin embargo, junto al evangelio eterno hay responsabilidades. ¿Cuáles son? Miren el versículo 7. ¿Cuál es el mensaje? Prediquen el evangelio eterno. ¿Quién es el evangelio eterno? Jesucristo. Muy bien. Pero no solamente queda en Jesús, solamente muestra a Jesús, sino que lleva a las personas, mostrando a Jesús, a tomar una posición. No es decir, levantar la mano y decir, Jesucito, qué bien, tú me amas, yo te amo. No. La respuesta al evangelio eterno es, temed a Dios. ¿Qué cosa es temer a Dios? No es tener miedo. Temer a Dios es obedecer a Dios. Entonces no solamente es Jesús mi Salvador, obedece. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. No digo, si me amas, salta, grita aleluya, amén. No, ¿me amas? Obedéceme. Muy bien, temed a Dios y darle gloria. Es reflejar su carácter. La hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿cómo termina el versículo 7? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué siempre predican sobre Jesús y nuevamente el sábado? Porque eso es lo que Dios manda predicar. Muestra al mundo quién es su Salvador y manda al mundo a adorar al Creador. Ahora, no pierdan Apocalipsis 14. ¿Está bien? Pónganle un dedito ahí. Vamos a leer nuevamente la parte final. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a Éxodo 20. No pierdan Apocalipsis 14. Éxodo 20, versículo 11. Éxodo 20, 11. ¿Saben qué aparece en Éxodo 20, 11? Los mandamientos, la ley de Dios. Y la ley de Dios no tiene que ver con cultura o con los judíos, tiene que ver con principios. Cuando alguien dice, la ley de Dios fue clavada en la cruz, le digo, entonces hay que matar, porque la ley dice no matarás, y como ya fue clavada, pues hoy hay que matar. Hoy hay que adulterar, porque la ley de Dios, si ya fue clavada, la ley de Dios dice no adulterarás. Entonces, como ya fue clavada en la cruz, ahora hay que adulterar, hay que matar, hay que robar. Si tú me dices que sigue siendo pecado, es porque la ley sigue siendo vigente, porque eso dice la ley. Muy bien. Versículo 11 dice así. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿De dónde he sacado Éxodo 20:11? De Génesis 2. Exactamente. Éxodo 20:11 dice, Dios te ha mandado guardar el sábado. Lean el versículo 8.
acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero es el único mandamiento que Dios se detiene para explicar por qué. Por ejemplo, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Punto final. 6.º mandamiento, no matarás. No necesito explicarte. 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. 8.º, no hurtarás. 9.º, no hablarás falso testimonio. 10.º, no codiciarás. No hay explicación. Pero el único mandamiento que Dios explica por qué es el 4.º. ¿Y cuál es la explicación? Yo no te creé el sábado para que tú todo el día allí trabajes en tus quehaceres o el día digas, bueno, es el día para descansar, voy a dormir. No, yo lo creé por una razón. Recuerda, en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, todas las cosas que en ellos hay. Reposó el 7.º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, porque yo lo separé. Yo soy tu creador. Por eso tienes que guardar el sábado. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 11 tiene referencia de Apocalipsis 14, porque ahí dice, 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Vamos a Apocalipsis 14:7, nuevamente. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿De dónde es sacado Apocalipsis 14:7? De Éxodo capítulo 20, verso 11. Entonces, el llamado en el tiempo del fin es adora al Creador. ¿Y cómo se adora al Creador? Obedeciéndolo. Por eso es temed a Dios y dale gloria. Adora al Creador. Porque el mundo hoy está adorando cosas, adora todo menos al Creador. Adora el sol, adora la luna, adora experiencias, adora el hedonismo, el materialismo, adora filosofía, adora música, menos al Creador. Inclusive, la observancia del domingo es la adoración a la creación, porque el domingo apareció como día del sol. Entonces, cuando uno observa el domingo, por más que esté disfrazado que porque Jesús resucitó, es adorar a la creación y no al Creador. Entonces el llamado de Apocalipsis 14 es adorar al Creador. Entonces, ¿cómo yo adoro al Creador? Y Dios me explica en su ley. Te he mandado guardar el sábado porque yo lo he creado con un propósito especial. ¿Cuál es el propósito? Recordarte cada semana que tú no tienes que andar afanado por la vida, que puedes encontrar descanso en mí porque tu creador, que soy yo, también soy tu sustentador. Yo soy tu creador. Entonces, aceptar el sábado es un acto de fe. Es imposible, por eso, que haya un creacionista. Cuando digo creacionista, alguien que crea en un Dios creador y no guarda el sábado. Porque el sábado está dentro ¿de qué? De la creación. No es que el sábado fue para el judío. Entonces el matrimonio también fue para el judío. Porque el matrimonio también, ¿dónde aparece? En Génesis 2. ¿Entienden la incoherencia que hay? No, el sábado para el judío, el matrimonio también entonces fue para el judío. Hoy matrimonio, ¿para qué? Ya no existe. Ilógico. Son 2 instituciones creadas por Dios en el Edén, antes de la entrada del pecado. Muy bien. Y el mandamiento comienza con acuérdate. Porque es el único mandamiento que se olvidaría a la humanidad. El único. Todo lo demás finalmente se aceptaría. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado, si dice reposo, abajo dice aquí equivale a sábado. Entró en la sinagoga y aquí viene la palabra clave, conforme a su costumbre. No es que, por casualidad entró, era su costumbre y se levantó a leer. Esa palabra costumbre es importante analizar porque algunos piensan que Jesús resucitó y ya cambió. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 2. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Y ojo, Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles después de la resurrección de Jesús. Si es que hubiese cambiado con la resurrección de Jesús, entonces Pablo ya hubiese enseñado otras cosas. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 2. Dice así, y Pablo,
como acostumbraba, otra versión dice, como era su costumbre, fue a ellos por 3 días sábado o días de reposo y discutió con ellos. O sea, la costumbre continúa siendo la misma. Ah, no, pastor, pero la Biblia dice, Pablo dice, nadie os juzgue en comida y bebida ni en días de reposo. A ver, paremos un poquito allí. El pueblo de Israel tenía 7 sábados llamados sábados ceremoniales. ¿Qué eran los sábados ceremoniales? Las fiestas que celebraban. Pascua, primicias, fiesta de pan sin levadura, de juicio. Todas esas fiestas, el día que caía la fiesta era llamado Shabbat. Sábado. Y Pablo va a decir, estos eran sombra. Sombra no era el sábado semanal. ¿Saben por qué no era el sábado semanal una sombra? Porque cuando fue establecido el sábado, el 7º día, no había pecado. ¿Qué sombra va a ser? ¿De qué? Entonces, cuando habla de sombra, está hablando de los sábados ceremoniales que apuntaban al sacrificio de Cristo. Que obviamente cuando Jesús murió en la cruz, mucho del sistema y de la ley ceremonial tuvo su cumplimiento y ahí acabó. Pero no la ley moral que tiene que ver con principios de vida, donde el sábado se establece como el 4º mandamiento. Cuando dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, en eso se resume toda la ley. No te está diciendo que amar a Dios es gloria al Señor, aleluya. No, ¿me amas? Muy bien. 4 mandamientos hay para que muestres tu amor a mí. Número 1, no tendrás otros dioses, no seas idólatra. Número 2, no te harás ninguna imagen para adorar. Número 3, no tomes mi nombre en vano. Y número 4, acuérdate del sábado. Así me demuestras que me amas. ¿Quieres amar a tu prójimo? Entonces, no mates, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no adulteres, no codicies. Eso es amar. Nosotros ya hemos hecho aquí una serie de los 10 mandamientos. ¿Qué significa mandamiento por mandamiento? Tú puedes buscar allí en el Play o en YouTube también. Serie de los 10 mandamientos. Que involucra relación con Dios y con los semejantes. Entonces, una manera de cómo yo muestro mi amor a Dios es obedeciendo y guardando el sábado. Es muestra de adoración. Y era la costumbre de los discípulos. Incluso Pablo lo observa, era su costumbre. Miren, vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24 habla sobre las señales del tiempo del fin, pero también la destrucción de Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si dice día de reposo, otra vez aparece asterisco y abajo aquí equivale a sábado. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Cuando a ustedes les toque huir, orad para que no sea ni en invierno ni en sábado. Pregunto, ¿cuándo sería esa huida? En el año 70, ¿cuándo murió Jesús? 40 años antes. Ah, no, es que cuando Jesús murió todo cambió. Jesús está diciendo, después de mi resurrección, el sábado continuará siendo el día de adoración. Porque esta profecía se cumpliría después de su resurrección. Después. Ya vimos Lucas 23 y Lucas 24. María dice que guardó el mandamiento guardó el sábado conforme a los mandamientos de Dios, ¿no? Y luego el domingo fueron temprano a la sepultura. Muy bien, pastor, pero entonces como Jesús resucitó, habrá que hacer un recordatorio, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchos. Bueno, el domingo se guarda porque recordamos la resurrección de Jesús. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo les voy a poner aquí cuál es el problema serio. El problema serio es que el ser humano quiere levantar monumentos donde Dios no levantó. Y es más, Dios ya levantó monumentos importantes para cada acto. Les voy a mostrar aquí. Si alguien quiere recordar la muerte de Jesús, ¿cómo se recuerda la muerte de Jesús? Con la cena del Señor.
Jesús dijo así: cada vez que ustedes bebieren de esta copa y comieren de este pan, anunciarán mi muerte hasta que venga. Entonces, ¿cómo yo digo, yo quiero recordar la muerte de Jesús? En el Señor. Yo quiero recordar la resurrección de Jesús. No es guardar un día. ¿Saben cómo se recuerda y se celebra la resurrección de Jesús? Romanos 6. Romanos, capítulo 6. Yo no puedo colocar otro monumento del cual ya está colocado. Romanos 6, versículo 3 y versículo 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si fuimos plantados juntamente con Él semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo celebro la victoria de la resurrección de Jesús? Bautismo. Muerte, resurrección. Quiero recordar el sacrificio de Jesús, cena del Señor. Entonces yo no necesito ningún otro monumento, porque los monumentos ya están establecidos. ¿Ustedes ya se dieron cuenta que se habla de Viernes Santo y Domingo Resurrección? ¿Y por qué no de Sábado Santo? ¿Por qué no? Porque Satanás siempre atacó el pilar que recordaría al mundo de dónde viene. ¿De dónde viene la idea absurda de, no sé qué hacer en esta vida, mi vida no tiene sentido? Es que, claro, no tienes identidad, tu origen, te olvidaste de quién es tu creador. Y aquel que saca a Dios de su vida, entonces pues anda como huérfano en este mundo, totalmente, vacío. Su existencia no tiene sentido, porque se olvida quién es su creador. Salomón va a decir en Eclesiastés, acuérdate de tu creador. Cuando el ser humano se olvida del creador, entra en un caos. Fue Dios quien bendijo y separó el sábado. Fue Dios quien estableció el trabajo en 6 días. Fue Dios. El sábado nos recuerda de dónde venimos. Bueno, ya les dije que la Biblia no dice que todos los días son iguales. Ahí hay que analizar el contexto. Es más, el sábado no fue colocado recién en la ley de Dios. Fue guardado antes que Dios dé su ley. Abran sus Biblias, Éxodo 16. Recuerden que recién la ley de Dios aparece en Éxodo 20. Miren lo que dice Éxodo 16. Vamos a leer el versículo 28. Éxodo 16, 28. Pero para poder entenderlo mejor, vamos a partir del versículo 25. Dijo Moisés, comedlo hoy, está hablando cuando cayó el maná, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogerás, mas el 7º día, ¿qué cosa es? Día de reposo. La ley de Dios todavía no, aquí no aparece. La ley de Dios va a aparecer después. Antes de la ley de Dios. Y en el día de reposo obviamente no se hallará. Versículo 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger. Desobediencia, ¿no? Y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Quiere decir que antes del Sinaí la ley era transmitida de manera oral. El sábado fue establecido desde el Edén. Y el pueblo de Dios sabía que tenía que adorar. Éxodo 20, cuando Dios da y establece el pacto con Israel, era solamente escribir lo que ellos ya sabían de manera oral. Miren lo que dice Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice así, habla de Abraham. Y ojo, Abraham no era judío. ¿Está bien? No era judío. 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Está hablando del padre de la fe. O sea, la ley de Dios siempre existió. Y cuando Dios establece desde el Edén el día de reposo, ya formaba parte de su ley desde antes de que Él pueda escribir allá en el Sinaí.
Abraham lo observó. El pueblo de Israel lo observó antes que reciba el pacto en 2 tablas de piedra. Porque el sábado, ¿dónde tiene su origen? En la creación, antes del pecado. Es el único mandamiento el cual Dios dice, acuérdate, esto no es legalismo ni salvación por obras, es una señal de salvación por la fe. Porque cuando descansamos en el sábado demostramos a quién adoramos. Demostramos tener fe en su palabra. Por eso en Apocalipsis 14:12, el remanente en el tiempo del fin no se caracteriza por la música que canta, por qué obras hace, no. Dice, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué esa característica? Porque ellos demuestran tener fe en la palabra, y tener fe en la palabra es obedecer lo que Dios dijo. Eso es tener fe en la palabra. Cuando alguien dice Jesús es mi descanso, quiero decirte que cuando se estableció el sábado, no era necesario tener una figura del descanso en Cristo porque el pecado no había entrado. El sábado tenía otro propósito, mostrar que Dios es nuestro creador. Él es nuestro creador. Cuando dice, yo no guardo el sábado porque Jesús es mi descanso, es como decir, yo no duermo en la noche porque Jesús me da descanso. No confundamos las cosas. El descanso de la noche es para recuperar fuerza física y mental. El descanso del sábado es para el reencuentro con el Creador. No, Jesús es mi descanso, yo no voy a dormir porque Jesús es mi descanso. No mezcla las cosas. Isaías 66 dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Inclusive en la tierra nueva está hablando de un descanso en el día sábado. ¿Qué es el sábado? Aquí vamos a colocar que es una señal de lealtad, amor y obediencia. Presten atención aquí. Recuerdan que Jesús, o Dios ahí en el jardín del Edén, obviamente, que ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dice a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrán comer menos uno. ¿Por qué Dios separa uno? Ese uno era señal de lealtad y obediencia. Lo mismo sucede en los días de la semana. Tienes 6 días para trabajar. ¡Trabaja! No toques este. El sábado se convierte en ¿qué? En señal de lealtad, de adoración a Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Qué cosa es lo que te enseñaron? ¿O por qué estás practicando lo que la Biblia no autoriza? Probablemente por herencia familiar, por tradición familiar. Mas cuando tú abres la Biblia, te vas a confrontar desde la primera página de la Biblia que a Dios hay que respetar, hay que obedecer y hay que amar. ¿Y cómo lo amamos? Demostrando lealtad, fidelidad, amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, reconóceme como creador. ¿Y cómo te reconozco como creador? Entonces respeta el monumento que yo separé desde la creación. Yo te invito para que este sábado tú puedas venir con toda la familia. Las puertas de la iglesia adventista están abiertas para poder recibirte, para que juntos podamos adorar al Creador. Mas te voy a decir una cosa, el sábado no salva, quien salva es Cristo. Mas el sábado forma parte de la salvación que Cristo nos ofrece. Porque aquel que recibe la gracia de Dios, la gracia le lleva a vivir en armonía con su palabra. Y vivir en armonía con su palabra es obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida. Reconocer a Dios como el creador en nuestra vida es una de las mayores y mejores decisiones que podemos tomar. ¿Tú sabías cómo funciona nuestro cuerpo? Siempre se habla sobre el ritmo circadiano, lo que ocurre cada día, cada 24 horas. Poco se habla de otro ritmo llamado el ritmo circaseptano. El ritmo circaseptano dice que el ser humano fue diseñado para descansar cada 7º día de la semana. Y esto ya es ciencia. Ya no es Biblia, es ciencia. La ciencia comienza a comprobar que Dios colocó su huella inclusive en nuestro organismo. Cada 7º día o cada 7 días ocurre ciertos cambios en nuestro organismo, por lo tanto necesita un cambio de actividad y un descanso necesario.
Dios te ha formado, Él es tu creador. Y irse en contra de las leyes biológicas y de las leyes establecidas por Dios hace que nuestra vida pueda entrar en un caos completo. Sin embargo, Dios siempre está allí para ayudarnos y decir: hijo, vuelve a mis caminos, al propósito por el cual tú fuiste creado. Reconoce a Dios como tu creador. Sírvelo, ámalo, adóralo, porque Él es el único digno de ser adorado. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la verdad que nos muestras a través de ella. Y en este momento quiero pedirte por aquellas decisiones que se están tomando, para que tú puedas ayudar a afianzar su fe en tu palabra, más allá de una herencia o tradición familiar. Ayúdanos a reconocerte como creador, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero este sábado en una iglesia adventista el séptimo día. Ven para juntos adorar a Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. El ser humano se acuerda de todo menos de su creador, ¿verdad? Quiere rendirle tributo, por así decirlo, a todo, ¿verdad? A cosas materiales, a aventuras, a lo que sea, menos a Dios por todo lo que se está manejando hoy en día en el mundo. La persona se cansa, trabaja, se cansa, pero te dio ese día, ese sábado, que verdaderamente es el descanso espiritual, que es, digamos, un descanso que vos te da Dios, pero para que Él que esté